Y en el primer ejercicio pedía obtener un modelo de la red de la figura. La recomendación aquí, para obtener este modelo, evidentemente, era proponer una red de corrientes, ¿no? Para hacer una sumatoria en malla, perdón, sería esto aquí una corriente I1 de T. Por aquí tendríamos una corriente I2 de T, considerando que este sería el voltaje de salida, y aquí tendríamos una corriente I3. Ahora bien, aquí hay algo interesante. Evidentemente aquí tener una corriente I2, casi que no aplicaría si es que no tenemos cerrado este lazo de aquí, ¿no? Entonces, únicamente tendríamos la corriente I1 e I3. Sin embargo, si consideran esto como una sumatoria, como un voltaje de fuente, también es válido, ¿no? Y luego podemos variar ese voltaje de fuente para obtener diferentes resultados. Pero, de manera particular, aquí lo conveniente era considerar esto, así, I1 e I2 en este caso, y el voltaje de salida sería el voltaje en el capacitor 1, perdón, más el voltaje en la resistencia. Y eso sería el modelamiento. Ok, de cualquier forma también les tengo que subir este modelamiento completo a la plataforma como solución de esta tarea del documento para que lo tengan para su referencia. Y básicamente la forma del diagrama de Bode de ejercicio número 1 tiene esta manera. Aquí vemos la gráfica de magnitud de los... aquí están dibujados componentes individuales. Dos componentes individuales de ganancia, uno en el numerador, otro en el denominador, de componentes individuales tanto de magnitud como de fase, y el resultado formal o final tiene esta manera, tiene esta forma. Se ve que básicamente se parece a un filtro paso bajo como respuesta, y eso es más o menos consistente a la estructura que se muestra aquí, en virtud de que estamos mirando el voltaje de respuesta en ese capacitor. Y lo interesante de esta configuración, en lo que respecta a la respuesta, tiene que ver más bien con la respuesta en la fase, que se parece a un filtro notch. Bueno, en el siguiente ejercicio, vamos a ver el enunciado. Nos dice, considere el sistema con función de transferencia, el que se muestra ahí, CDS entre RDS, y hay que obtener la salida de estado estable cuando se aplica una entrada R de T sinusoidal, R seno de omega T. Entonces, la clave es obtener primero la transmitancia, ¿no? ¿Qué es de la transmitancia o la función de transferencia senoidal? Reemplazamos S por J omega, que es lo que se muestra aquí. Y luego se tiene que racionalizar. Esto con el propósito de escribir la respuesta del sistema en formato de magnitud y fase. Es un poco de nada más manipulación numérica a partir de obtener este resultado que se muestra aquí. La ganancia sería esta opción, la ganancia en representación polar, y la fase del sistema, lo que se muestra aquí. Y recordando que la respuesta de un sistema, la respuesta estacionaria, si se quiere, una vez que desaparece el fenómeno transitorio de un sistema al que se le aplica una entrada de tipo sinusoidal, vamos a regresar unos slides, les había recomendado mirar esta respuesta para considerar la solución del ejercicio número 2, viene aquí, listo, sería esto, ¿no? La magnitud de la señal de excitación por la magnitud del sistema multiplicado por el seno de omega t, que esto sería la frecuencia de la señal de ingreso, más el ángulo de desfasamiento que el sistema aplica a la entrada de excitación sinusoidal en este caso en particular. Entonces, vamos a la lámina 31. Aquí la amplitud de la señal sinusoidal, en virtud de que aplicamos R de seno omega t, evidentemente sería R por la ganancia del sistema, multiplicado por el seno de omega t, más el ángulo de desfasamiento, que es el que se muestra en esta expresión. Y este sería el resultado del ejercicio número 2. El tercer ejercicio dice obtener el diagrama de Bode de esta expresión. Lo recomendable era hacerlo a mano para dibujar los componentes individuales de ganancia estática
componente o factor de segundo orden en el numerador, un componente de primer orden o un integrador y otro componente de segundo orden o factor de segundo orden en el denominador. Son cuatro componentes de la función de transferencia. Aquí se muestran individualmente la respuesta a los cuatro componentes, tanto en magnitud como en fase, y la sumatoria punto a punto nos devuelve la expresión o la gráfica de Bode del lado derecho. Recapitulando lo que los diagramas de Bode nos presentan, deben recordar ustedes que son dos gráficas que se presentan o se representan como un barrido de la frecuencia angular en escala logarítmica. Hay algo bien interesante que se debe puntualizar a partir de la escala logarítmica. Cuando avanzamos desde una frecuencia, por ejemplo aquí 10 a la menos 1, eso en números tendría la representación de 0.1, ¿no? Radianes. Luego 10 a la 0 sería 1 radián, luego 10 a la 1 sería 10, efectivamente. La distancia que hay entre esta frecuencia en la escala logarítmica y la que viene se llama década, que es 10 veces la frecuencia anterior. Y esta frecuencia, por ejemplo, de aquí a acá es por 10, es otra década más. Y normalmente esta representación nos permite comprimir la escala de las abscisas o de las X, ¿no? Que en este caso es la frecuencia angular. Luego, si tomamos algún punto de referencia, como por ejemplo un radián, este que se muestra aquí, y duplicamos su frecuencia, es decir, nos ubicamos en 2, lo que hacemos es avanzar una octava hacia adelante. Y si tomamos la mitad de esta frecuencia, es decir, 0.5, habría que ver, aquí tenemos 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, estaríamos aquí. Y si medimos esto, esto significaría que nos encontramos una octava de frecuencia hacia atrás. Esa es la interpretación de una octava y una décima, o una década. Es muy importante considerar eso cuando analizamos las respuestas en frecuencia de sistemas en representación de diagramas de Bode, diagramas de Nyquist, carta de Nichols, etc. Bien, simplificando, sintetizando, resumiendo lo que la gráfica de Bode nos presenta, decíamos, son dos gráficas, una de magnitud en escala logarítmica de frecuencia angular y la magnitud en dBs. Muy bien, y la segunda gráfica corresponde a la fase o al desfasamiento que el sistema ofrece sobre la señal de entrada en función de la frecuencia angular aplicada al ingreso del sistema. Bien, son dos gráficas independientes. Y luego, mucha gente, pensadores de hace mucho tiempo de la teoría de control, y no necesariamente la teoría de control, sino del análisis matemático de sistemas, se les ocurrió juntar estas gráficas en una sola y formaron algunas otras configuraciones, como el diagrama polar y la carta de Nichols. El diagrama polar, o los diagramas polares particularmente, pretenden presentar como ventaja en una única gráfica el conjunto de respuesta de magnitud y fase sin tener que dividirla en dos análisis, como es el caso de diagramas de Bode. En este caso, se representa la gráfica de magnitud como una variable dependiente o en la escala de las ordenadas en función de la respuesta de la fase como la escala de las abscisas o de las X o de la variable independiente. Entonces imaginen que tomamos punto a punto en el eje de las abscisas las gráficas o la correspondiente punto de la fase y para ese punto esta magnitud. Y eso lo ponemos en un diagrama cartesiano. A esta gráfica polar también se le conoce como gráfica de Nyquist. La ventaja relativa de esto es que se representa las características de respuesta en frecuencia de un sistema en un solo diagrama y no en dos. Y se avanza a partir de construcciones asintóticas a representar el conjunto completo de frecuencias. Fíjense que en el diagrama de Bode nos limitamos a analizar la respuesta de magnitud y la respuesta de fase en un rango de frecuencias finito y típicamente dentro de un rango de frecuencias de interés. Habíamos mencionado algunas características interesantes de las gráficas de Bode. Para sistemas de primer orden, de un integrador de segundo orden y los sistemas tipo 1, tipo 2, tipo
otras, etc. Ya lo que mencionamos, importante recalcar, es que mientras más compleja se vea la respuesta de frecuencias altas, significa que la dinámica del sistema es de orden superior. Normalmente la dinámica de respuestas de altas frecuencias tiene que ver con la complejidad del modelo del sistema. Pero para mirar, por ejemplo, toda la complejidad de la dinámica de altas frecuencias, tendríamos que hacer un análisis en frecuencias también grandes, lo que podría enmascarar, por otro lado, en una gráfica de Bode, frecuencias o análisis o características en frecuencias bajas, que es donde típicamente trabajamos en sistemas de control. Por lo que lidiar con este problema suele ser algo pertinente desde la perspectiva de proponer otro esquema de análisis como los gráficos polares o los diagramas de Nyquist. Porque aquí se presentan las contribuciones de frecuencia en todo el rango posible de frecuencias, incluido el rango negativo, desde menos infinito hasta infinito. Claro, no existen frecuencias negativas, pero en la construcción teórica es posible incluir este análisis de frecuencias para completar la gráfica polar. Y lo mismo pasa en la carta de Nichols. Pasemos a ver las características principales de la construcción de las gráficas polares. Y de manera similar a lo que hicimos en las gráficas de Bode, incluimos algunos factores clásicos como el factor integral, el factor derivativo, el factor de primer orden y el factor de segundo orden. En el caso del factor integral, el 1 entre S, recuerden, reemplazamos siempre a la transmitancia o la función de transferencia compleja, S por J omega, y evidentemente esto tendríamos una representación utilizando el formato de magnitud y fase como 1 entre omega, y como es menos J, esto nos indica una fase o un ángulo de menos 90 grados. Es decir, si decíamos que tomamos la fase como la variable independiente y la magnitud de la respuesta de la gráfica de Bode como la variable dependiente, este gráfico en una representación polar implicaría todo el eje imaginario, porque para cualquier valor de omega, la frecuencia angular entre menos infinito e infinito, implicaría movernos sobre la línea de menos 90 grados. Y el eje imaginario negativo. Y por otro lado, el factor derivativo S, reemplazado por J omega, por otro lado, con la misma lógica de análisis, nos representaría todo el eje imaginario positivo. Vamos a algo relativamente más complejo, pero igualmente sigue siendo muy sencillo, que son los factores de primer orden, tanto en el numerador como en el denominador. Empecemos por el factor de primer orden en el denominador, o lo que sería la ubicación de un polo. Entonces, 1 entre 1 más omega o tau S, ¿no? O tau S más 1. Reemplazando S por J omega, bueno, tenemos básicamente aquí la representación de magnitud y fase. La magnitud, esto ya lo hemos hecho a través de racionalización de la función de transferencia. Y bueno, pues aquí tenemos G de J0, cuando haciendo un análisis asintótico para frecuencias cercanas a cero o tendiendo a cero y frecuencias infinitas, podemos notar que reemplazando omega 0 aquí, la magnitud es 1 y el ángulo de fase evidentemente 0. Y con frecuencias angulares, omega tendiendo a infinito, por otro lado, esto tendiendo a infinito nos devuelve una magnitud de 0 y un ángulo de fase de menos 90 grados, ¿no? Que recuerden, la tangente de infinito es 90 grados. Esto es completamente calculable como valor trigonométrico. Esta gráfica polar se forma con esta función de transferencia variando omega desde 0 hasta infinito, y ya que empezaríamos en el punto 1 a 0 grados y terminaríamos en el punto 0 de menos 90 grados, dando más puntos a esto, como si se tratase de una tabla, es como si empezaríamos aquí, en el punto 1, 0 grados, y nos movemos formando una semicircunferencia hasta el punto 0 de ganancia y
empieza o entrando asintóticamente por el ángulo de menos 90 grados hacia el origen. Esta es la gráfica polar para un factor de primer orden o un polo. Con la misma racionalidad y lógica, hagamos el análisis para el factor de primer orden en el numerador. No va a ser el caso de que obtengamos un semicírculo positivo y hagamos la misma lógica, apliquemos la misma lógica de análisis. Sería 1 tau s más 1, reemplazamos s por j omega y evidentemente, fíjense que para este caso, reemplazando omega con 0, que sería el primer punto de análisis o arranque de frecuencia, esto nos devuelve 1 con ángulo de 0. Y para el caso en el que omega tiende a infinito, pues básicamente lo que seguimos es moviéndonos sobre este mismo eje, porque tendríamos como coordenadas rectangulares 1 más omega algún valor, omega otro valor, esto hasta el infinito, tendiendo a 90 grados en el infinito completo, ¿no? Entonces sería toda una línea tipo impulso que arranca en 1 y se va hasta el infinito para un factor de primer orden en el numerador. Luego, con los factores cuadráticos, pasa algo similar desde el análisis. Podemos simplificar este análisis reemplazando omega igual a 0. Vamos a notar que esto arranca igual en el punto 1, 0 grados. Noten algo característico de los sistemas. Los sistemas tipo 0, es decir, que no tienen algún integrador en el origen, arrancan todos en el punto 1, 0 grados. Y luego, fíjense, cuando omega tiende a infinito, también este sistema, por consecuencia, cuando tratamos con factores de primer orden o cuadráticos en el denominador, también terminan en cero, pero este tiene un ángulo de llegada diferente, menos 180 grados. En el caso de un sistema de primer orden, el ángulo de llegada era menos 90 grados. Esto es consistente con lo que mirábamos en los diagramas de Bode. Un diagrama de Bode para un sistema de primer orden en la respuesta de fase estabiliza su fase en menos 90 grados, mientras que un sistema de segundo orden genera una transición de 0 a menos 180 grados, por lo que es consistente con lo que mirábamos también allá. Hay algunas características adicionales en los factores cuadráticos que no son características de los factores de primer orden, como la frecuencia resonante y el pico resonante. Evidentemente, la frecuencia resonante corresponde a la frecuencia en la que tenemos la máxima separación desde el origen hasta la tangente del círculo, que este sería el pico resonante MR, gráficamente es lo que se muestra aquí. Empezamos en 1, se termina en 0 con una asíntota de menos 180 grados. Siempre va a cortar el eje imaginario y donde corta este eje imaginario, el negativo, corresponde al punto de omega n o la frecuencia angular natural del sistema. Y evidentemente el omega r es donde se produce el pico resonante. Ok, aquí pasan algunas cosas muy interesantes que luego a través del análisis de esta gráfica, que es la gráfica de Nyquist, vamos a proponer un análisis de estabilidad que se llama análisis de estabilidad o criterio de estabilidad de Nyquist. Lo veremos hasta la sesión de lunes, pero ya de entrada es muy importante mencionar que el punto opuesto a donde arrancan estos sistemas, que es del 1, 0 grados, sería el espejo de el menos 1, 0 grados, es el punto de interés para hacer análisis de estabilidad absoluta, relativa y marginal. Bien. Y por otro lado, el último factor que nos compete revisar es el factor cuadrático en el numerador, con una lógica de análisis similar, partiendo de omega en 0. Este arranca en 1, 0 grados, evidentemente, y con omega infinito, pues lo que va a pasar, obviamente, es que este de aquí va a tender a 180 grados con ganancia infinita. Y aquí sabe por qué 180 grados, pues bueno, es al cuadrado, ¿no? Y esto es consistente también con el diagrama de Bode que presentábamos para factores de segundo orden en el numerador. Veíamos que la transición del sistema iba de 0 grados a 180 grados positivos, lo que implicaría arrancar en 1, 0 e inclinarse con alguna ganancia hasta infinito, que evidentemente esto en el infinito tendría un valor o una pendiente prácticamente horizontal, ¿no? Pendiente 0, básicamente. Entonces, esta es la representación del sistema de un factor de segundo grado. Luego,
es importante analizar los tipos de sistemas. Ya vamos a ir para allá, que eso completa el abanico de posibilidades en las gráficas de Nyquist o los diagramas polares, que sin embargo no son tan intuitivos de construir como los diagramas de Bode. Hay algunas características más o menos interesantes que son fáciles de identificar, pero sí es mejor utilizar asistencia de software para desplegar las gráficas de Bode sin error. Veamos un análisis de un sistema. Miren, aquí tenemos el sistema 1 entre S por tau S más 1. Miramos la característica de respuesta de la ubicación de un polo, un único polo, que era el 1 entre tau S más 1. Y vimos que eso correspondía a un semicírculo. Ok, excelente, era un semicírculo. ¿Y qué tanto puede cambiar si a este le agregamos un polo en el origen? Bueno, agregar un polo en el origen, desde la perspectiva de la gráfica polar, cambia completamente la geometría de la gráfica polar o del diagrama de Nyquist. Para no ponerlo así de forma directa, hagamos un análisis rápido de magnitud y fase de respuesta de este sistema a partir de reemplazar S por J omega. Tendríamos este resultado, racionalizamos, y aquí tenemos componente real y componente imaginario. Ok, a partir de esto, hagamos un análisis qué pasa cuando omega tiende a cero. En omega cero, pues este de aquí se vuelve cero y nos queda tau, menos tau, y menos, aquí con omega cero entre cero sería infinito, entonces nos quedaría menos tau, menos j infinito. Y cuando omega tiende a infinito, aquí esto sería como cualquier valor entre infinito, este va a ser cero, y aquí cualquier valor entre infinito levantando la interminación también va a ser cero, por lo que sería 0 menos j0. Claramente notamos que desde la gráfica polar tendríamos aquí el valor de menos tau, menos infinito, nos acercamos, cuando estamos cerca del origen existe una curvatura característica del sistema de primer orden, y por supuesto ingresa al origen, que es el cero, con algún ángulo específico. Como el sistema se vuelve de segundo orden, porque tiene evidentemente un polo simple y un polo en el origen, el sistema se vuelve de segundo orden, debería ingresar hacia el origen o el punto cero, donde se termina todo el análisis, por el punto de menos 180 grados que corresponde a entrar por la derecha, ¿no? Por este lado. Esto nos deja una regla interesante para analizar gráficas de sistemas o gráficas polares según el tipo de sistema. Cuando lambda es igual a cero, es decir, no tenemos integradores específicos en la función de transferencia, pues el sistema es tipo 0, con lambda 1 el sistema es tipo 1, y lambda 2 el sistema tipo 2, etcétera, ¿no? Es muy raro que tengamos sistemas de orden mayor o tipo mayores a tipo 2. En todos estos casos, existen ya reglas de convergencia. Por ejemplo, el sistema tipo 1 normalmente tiene esta forma, como la que acabamos de analizar. Vimos que era un sistema tipo 1, apegado o agregado, en este caso en particular, a, a una ubicación de un único polo, por lo que la gráfica, por ejemplo, en ese caso, permítame, voy a dibujar sobre esto de aquí, tenía una forma parecida a esto, ya que correspondía a un sistema de primer orden. Pero supongamos que era un sistema de tipo 1 asociado a un factor de segundo orden. Siguiendo la lógica que ya conocemos, pues bueno, tendría que necesariamente cortar este eje y terminar en el origen. El sistema tipo 0, en todos los casos, vieron ustedes que empezaba en el punto 1 con ángulo de 0 grados, y ya que era un sistema de primer orden, trazaba esta geometría, o un sistema de segundo orden, esta geometría, siendo este punto, recuerden ustedes, la frecuencia natural del sistema. Este de aquí corresponde al pico resonante, al cual ocurre en una frecuencia también resonante específica. Y un sistema tipo 2, por otro lado, viene desde el menos infinito e ingresa al punto, ¿no?, del origen, también siguiendo una transición parecida a esta. Desde el análisis se pretende generar alguna lógica, evidentemente, que nos permite interpretar el diagrama de Nyquist para generalizar su construcción. Esto es un poquito más complicado de lo que
se logra hacer en los diagramas de Bode, pero claro que se pueden intuir. Y es bueno intuir y conocer la construcción gráfica, porque esto nos va a permitir interpretar las gráficas de Nyquist de manera apropiada para entender el criterio de estabilidad de Nyquist. Adicionalmente, en un sistema propio, en el que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, la convergencia del lugar geométrico hacia el origen típicamente es en el sentido de las manecillas del reloj. Y si restamos el grado del denominador menos el del numerador, y esto es, por ejemplo, n menos m1, como en el caso particular de 1 entre tau s más 1, fíjense, convergía de esta manera. ¿Ven? O podría converger también por acá. Estas dos opciones son válidas. Cuando la diferencia del grado del denominador y el numerador es 2, converge de esta forma, y si es 3, converge por este eje, ¿no? Respectivamente sería como decirles, aquí converge por el eje menos el eje imaginario negativo, por el eje real negativo y por el eje imaginario positivo. Con esto existen generalidades de gráficas de Bode, de gráficas de Nyquist o diagramas polares que se muestran aquí para algunas funciones de transferencia clásicas. Y en función de esto, bueno, pues es buena idea al menos revisar. Vamos a un momentito, vamos a usar como ejemplo cualquier gráfica. Permítame abrir el MATLAB rápidamente. Y vamos a proponer algunos sistemas y analizar las gráficas de Bode de esos sistemas en particular. Ok. Por ejemplo, me pasa esto. Ahí va. Listo. Supongamos el sistema, vamos a ponerle ZPK, ningún cero, un polo en menos 5 y una ganancia de 10. Ahí está. Listo. Y pongamos Nyquist G. Ahí está la gráfica de Nyquist. Ahora, ¿qué hay un detalle en la gráfica de Nyquist? Lo que revisamos nosotros fue, evidentemente, la construcción únicamente de este semicírculo, ¿no? Empezamos en 0, 1, ¿recuerdan ustedes? En este caso, este empieza, perdón, 1, 0. Este empieza un poquito más adelante, en 2, y esto se debe principalmente a la ganancia que tiene el sistema. Ok. ¿Por qué 2? Recuerden que es la ganancia en dBs, ¿no? 10 logaritmo 20 por logaritmo 10 de 10. Este es 1. Perdóneme. Aquí, bueno, sí, básicamente es por la ganancia. Ok. Y luego, nada más no la presentamos en formato de dBs. Recorremos el diagrama de Bode. Miren, aquí todas las frecuencias son positivas en radianes por segundo. En cada caso podemos analizar para cada frecuencia angular cuál es el valor del componente real y el componente imaginario del recorrido del sistema, hasta cuando llegamos a una frecuencia muy grande, ¿no? 170 radianes. Llegar al origen implicaría una frecuencia infinita, 2.5 de la 3, ya es un valor muy grande. Y fíjense que aquí, curiosamente, esta instrucción de MATLAB nos devuelve también la otra mitad de la gráfica de Bode. En este caso es simétrico. Pero esto se representa para frecuencias negativas. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué frecuencias negativas? Resulta que cuando hacemos un análisis del criterio de estabilidad de Nyquist, hace falta, en la teoría, revisar también qué pasa con las transiciones de frecuencias negativas para tomar una decisión de estabilidad del sistema. Entonces, este es algo que no nos podemos librar desde este paquete informático, pero evidentemente lo que nos interesaría para análisis del sistema es solamente la frecuencia positiva. Para hacer el análisis completo de estabilidad necesitamos toda la gráfica de Bode, incluido frecuencias negativas. Bien, veamos este mismo sistema,
pero le vamos a incluir esto, ¿no? Un polo en el origen. Entonces lo que intuíamos viene desde el menos infinito, desde menos 5 en este caso, menos 5 décimos, ¿no? Y bueno, vamos aquí, subimos y ingresamos hasta el punto, perdón, menos un quinto sería, sí, hasta el cero, pero también se presenta la respuesta de frecuencia negativa. Entonces la instrucción clave aquí es el comando Nyquist, y con el comando Nyquist podemos desplegar las gráficas polares e interpretar el resultado. Nada más, el cuidado que se debe conservar consiste evidentemente en no perder de vista que esta representación gráfica nos muestra también las respuestas de frecuencia negativas. Bien. Hay otra representación gráfica que combina también la respuesta de magnitud y fase de manera semejante, no es igual a la que le hace el diagrama de Bode. En este caso se llaman la carta de Nichols, que aquí sí es un gráfico logarítmico de la magnitud, no es el caso del diagrama de Nyquist. En el diagrama de Nyquist está en valores, no en dBs, ¿no? En valores reales. Y aquí sí es un gráfico logarítmico de la magnitud versus el ángulo de fase en un rango de frecuencias de interés. Aquí no es necesariamente importante hacer una representación de todo el conjunto de frecuencias, como en el caso de los diagramas polares. Y para esto es importante definir otro parámetro. Una de las ventajas de la gráfica de Nichols para hacer análisis de estabilidad, mucho menos frecuente, debo serle sincero, yo la carta de Nichols la he usado nada más desde la perspectiva teórica, nunca desde un análisis práctico. Sí, Nyquist, Nyquist vamos a usarlo mucho para análisis de estabilidad, pero mínimamente vamos a enterarnos de qué se trata, porque también la carta de Nichols puede dibujarse como la variable independiente, la ganancia en dBs o la magnitud en dBs versus el margen de fase. ¿Y qué es el margen de fase? Es la diferencia entre el ángulo de fase actual y menos 180 grados. Pero uno puede definir cuál es el ángulo de fase actual, es como obtener un offset siempre, ¿no? En función de alguna característica particular que se pretenda conservar de estabilidad. Perdón, ahí está. Entonces, ahí está, ok. Listo, y eh, esta es la gráfica de Bode en un rango de frecuencias específico, ¿no tienen ustedes? Magnitud, fase. La correspondencia para ese sistema de gráfica de Nyquist corresponde a la que se presenta aquí. Sistema de segundo orden es consistente, ¿no? Por el pico resonante que se muestra aquí. Y como es de segundo orden, evidentemente cortará el eje imaginario negativo en la frecuencia natural del sistema. Y para una frecuencia resonante tenemos este pico resonante. Y otra cosa interesante es notar que ahora sí tomando punto a punto los datos del diagrama de Bode de magnitud en dBs y la fase en grados, podríamos notar que arranca en 0 grados y se va hasta menos 180 grados con una característica de punto a punto relacionada a esto, ¿no? A diferencia de esta gráfica, que aquí se trazan geometrías utilizando valores asintóticos para aproximadamente obtener una geometría de un rango de frecuencias de 0 a infinito, en la carta de Nichols nos vamos desde 0 hasta en el rango de frecuencia, ¿no? Desde una frecuencia, el rango de frecuencia limitado, por ejemplo, aquí está 2 veces omega n, lo que nos devuelve únicamente esta porción de geometría. En el caso particular de MATLAB, el comando es Nichols, como carta de Nichols, y la función de transferencia, y esta nos devuelve la respuesta que andamos buscando. La respuesta gráfica al menos, o visualmente podemos interpretar algún resultado. Menos frecuente, les mencionaba desde la perspectiva práctica, pero de cualquier forma es buena idea tener al menos conciencia de que existe otra representación de frecuencia que se llama la carta de Nichols. Bien, hemos revisado hasta aquí 3 enfoques de análisis de frecuencia de los sistemas o de sistemas de control particularmente.
Uno es la gráfica de Bode, el segundo enfoque corresponde al diagrama de Nyquist o diagrama polar, y el tercero a la carta de Nichols. Resulta que Nyquist, cuando desarrolló sobre todo su teoría de los diagramas de Nyquist o los diagramas polares, pudo notar características interesantes de estabilidad sintetizadas en la geometría de las gráficas de Nyquist. No vamos a entrar en los detalles matemáticos que son relativamente extensos para entender por qué funciona como funciona. Vamos a mirar la receta. ¿A qué me refiero con receta? Bueno, pues, partiendo del supuesto de que el análisis de Nyquist es correcto, que lo es, simplemente vamos a aplicar su criterio. Y aplicar su criterio implica hacer un análisis de la gráfica de Nyquist para interpretar cuándo un sistema es estable, cuándo es marginalmente estable y cuándo inestable. Para ello, en síntesis, Nyquist propone que una trayectoria que se conoce como trayectoria de Nyquist, sintetizando la trayectoria de Nyquist va a ser el diagrama polar. Dice, si el diagrama polar o la trayectoria de Nyquist en el plano complejo envuelve z siendo un número entero de ceros y p un número entero de polos de la función de transferencia y no pasa por ningún polo o cero de la ecuación característica 1 más GH de S a lo largo de la trayectoria de Nyquist. Nuevamente, la trayectoria de Nyquist, hagan la figuración de que se trata del diagrama polar, en el sentido de las manecillas del reloj. Dice, entonces este contorno de GDS por HDS, que corresponde a la función de transferencia de lazo abierto, encierra el punto -1 más J0. Bueno, ¿por qué es interesante este punto? Partamos de eso, primeramente para por lo menos entender por qué es interesante analizar el punto -1 más J0 en el diagrama polar. Bueno, todo parte de aquí. Resulta que GDS por HDS para todos los casos es igual a -1. Y evidentemente este punto en representación rectangular o polar es el -1 con ángulo de 0, o lo que es lo mismo -1 más J0. En el diagrama de Nyquist estaríamos hablando principalmente de este punto. ¿Y por qué es importante este punto? Bueno, resulta que cuando el sistema es igual a esto, estaríamos hablando de que el sistema tiene estabilidad marginal. Es decir, si la gráfica de Nyquist pasase exactamente por este punto, es como si tocásemos el eje imaginario del plano complejo S. ¿Ok? Entonces, este punto -1 sintetiza desde la perspectiva de mapeo, desde la perspectiva de mapeo del plano S, todo el eje J omega se simplifica en un único punto aquí del diagrama de Nyquist. Bueno, esto es fabuloso porque simplificamos absolutamente todo un eje en un punto, perfecto, y bueno, ahora nos hace falta enterarnos cómo mapeamos el plano derecho y el plano izquierdo. Bueno, eso ya no es tan intuitivo y sí que habría que analizar para entender el mapeo todo el detalle matemático de la trayectoria de Nyquist. Sin embargo, Nyquist, para hacernos lo más fácil, para facilitarnos la vida, generó una síntesis de la interpretación del análisis matemático que desarrolló. Involucra cálculo avanzado, pero lo simplificó en 3 simples pasos. Muy bien, dice, vamos a considerar que la trayectoria de Nyquist se simplifica en el diagrama de Nyquist, que podemos trazarlo, ya sabemos de qué se trata, e incluso tenemos herramientas informáticas que lo pueden hacer por nosotros. El punto clave de análisis es el -1 más J0. Ya entendimos por qué. Y dice, puede ser que la trayectoria de Nyquist no encierre en ningún momento el punto -1 más J0. ¿Qué significa que no encierre? Que no genere una trayectoria circular, por ejemplo, alrededor de este punto, en el sentido de las manecillas, opuesto a las manecillas del reloj. Entonces, cuando no existen encierros, es decir, cuando el diagrama de Nyquist no encierra el punto -1 más J0, implica que el sistema es estable si y solamente si GDS por HDS no tienen o no presentan ningún polo en el semiplano derecho.
Es decir, no hay polos inestables. Luego, tenemos otro criterio más, que existen uno o más encierros del punto -1 más J0 en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. En este caso, el sistema es estable si el número de encierros es igual al número de polos de GDS por HDS en el semiplano derecho de S. Es decir, si GDS por HDS tiene polos que son inestables o polos positivos, para que el sistema sea estable en lazo cerrado, esto es algo interesantísimo de Nyquist, hacemos inferencia de estabilidad de lazo cerrado a partir de la función de transferencia de lazo abierto, mirando si es que tenemos igual número de encierros de la trayectoria de Nyquist que polos inestables. Y por último, existen uno o más encierros del punto -1 más J0 en el sentido de las manecillas del reloj. Y si encerramos en el sentido de las manecillas del reloj este punto, el sistema, bajo cualquier circunstancia que no tenga polos en el semiplano derecho o tenga polos en el semiplano derecho, es inestable. Considerando ese análisis, miremos este ejemplo. La estabilidad del sistema, hay que analizar, ¿no? La estabilidad del sistema de lazo cerrado con la siguiente función de transferencia. Es decir, K T2S más 1 entre S al cuadrado T1S más 1. Que multiplica a T1 por S y esto más 1. Y si analicemos los diagramas de Nyquist o los diagramas polares, para los casos en el que la constante T1 es mayor que T2, son iguales y T1 menor que T2. Trazando los diagramas polares o los diagramas de Nyquist en los tres casos, T1 menor que T2, por ejemplo, se nota, siguiendo la trayectoria de Nyquist, miren ustedes, por eso vieron que en MATLAB también se dibujaban unas flechas, no tocamos ni encerramos el punto -1 más J0. Como no se toca ni se encierra el punto -1 más J0 y el polo está ubicado en -1 entre S más T1, entre S, perdón, en -1 entre T1, ¿no? Entre -1 entre T1, entonces caeríamos en este primer caso, no tenemos polos en el semiplano derecho, por lo tanto es estable en virtud de que no hay encierros en el punto -1 más J0. Si T1 igual a T2, resulta que el diagrama de Nyquist pasa o toca el punto -1 más J0. En este caso, el sistema es marginalmente estable. ¿Y por qué es marginalmente estable? Aquí está bien fácil entender esto, porque evidentemente si T1 igual a T2, implicaría una simplificación de la dinámica y nos quedaríamos con una dinámica de un sistema con dos polos ubicados exactamente en el eje J omega. Y eso implica estabilidad marginal, ¿no? Y luego con T1 mayor que T2, noten ustedes que encerramos al sistema en el sentido de las manecillas del reloj. Como encerramos en el sentido de las manecillas del reloj, caemos en el tercer caso en el que siempre que se encierre en el sentido de las manecillas del reloj el punto -1 más J0, el sistema es inestable. Damos un ejemplo más. Vamos a investigar la estabilidad de este sistema. K por S más 3 entre S por S menos 1, con cualquier valor de K mayor que 1. La función de transferencia de lazo abierto posee un polo en el semiplano derecho, en S igual a 1. Luego hay que analizar con qué valores de K tenemos el sistema, estable, inestable o marginalmente estable. Entonces, para este caso tendríamos un polo en -1 y otro polo en Z igual a 0. Entonces, veamos, tenemos un polo en el lado derecho, por lo que, para que el sistema sea estable, debería cumplirse esta segunda opción. Encerrar en el sentido opuesto a las manecillas del reloj -1 más J0 una sola vez, en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, por lo que miren aquí, vemos que esto es posible con algún valor específico de K, que este es para K mayor que 1. Hagamos un análisis rápido de este sistema. Voy a poner G igual, ZPK, S ZPK.
¿Qué les parece si ponemos un K igual a 1? Z, el 0 está en -3. El polo, tenemos dos, uno en 0 y otro en -1. Y la ganancia, bueno, la que hemos definido ahí de principio, ¿no? Ahí está. Si aplicamos aquí la gráfica de Nyquist con K igual a 1, notamos que no tenemos ningún encierro. Miren, no hay ningún encierro del punto -1 más J0. Y como no hay ningún encierro y tenemos un polo en el semiplano derecho, entonces el sistema no es estable. No hay forma, ¿no? Podríamos mirar esto como G de CL, suponiendo que la retroalimentación H es igual a 1, es decir, hagamos un feedback de G,1 y hacer una respuesta escalón del GCL. Y obviamente, a ver, permítame un segundo. Retroalimentación negativa. Perdónenme. El polo está en 1, ¿no? Me disculpa. Déjenme repetir esto. Si no, el polo está en 1 positivo. Perdónenme. Ahí está. Ahí sí, Nyquist. G. Notamos, vamos a ver aquí. Dámosle un zoom. Vamos a hacer un zoom a la región de interés. Y miren ustedes que no encerramos el punto -1 más J0 en ningún momento. Pasamos por este punto, eso sí, pero no lo encerramos. Como no está encerrado, ahora sí, G de JCL, no hay garantía de que el sistema sea estable. Como apenas tocamos el punto, estamos tocando, porque lo vieron ahí, entonces miren, el sistema es marginalmente estable. Voy a hacer un zoom, se ve el sistema marginalmente estable. Ok. Repitamos esto con un K mayor. K, por ejemplo, de 10. Vamos a ver la gráfica de Nyquist. Interpretemos -1 más J0. Ahí está. Y miren, esto es sentido opuesto a las manecillas del reloj. Lo estamos encerrando. Y como estamos encerrando el -1 más J0 una vez en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, el sistema de control de lazo cerrado esto está raro, debe haber sido estable. Vamos a ver otra vez Nyquist. Estaríamos en este caso de aquí. Que estoy interpretando mal y lo estemos encerrando en el sentido de las manecillas del reloj. Permítame un momento. Ok. Ahorita les explico por qué. Qué raro. Se está actualizando. Qué curioso. Permítame un momentito. Voy a tener la grabación aquí. Y resume. ¿Está? Entonces, vamos a apuntar otra vez que estamos encerrando una vez en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Analicemos la respuesta de lazo cerrado. Me parece que hace rato estaba analizando la respuesta del sistema de lazo abierto y por eso. Y vemos que el sistema es estable en este caso. Ok. Hagamos un tercer análisis con K menor que 1, ¿no? K de 0,5, por ejemplo. Analicemos qué pasa con Nyquist en este caso en particular, de la función de lazo abierto. Y notamos que, otra vez, no toca en este caso, ¿no? Ni siquiera toca el punto -1 más J0. No hay ni siquiera posibilidad de que sea marginalmente estable. Como no encierra el punto -1 más J0 y tenemos un polo positivo, entonces la consecuencia debería ser que el sistema es inestable. Y se nota efectivamente que el sistema es inestable. Ok, ahora sí funcionó. Me disculpa por el pequeño lapsus.
Bien, hay dos actividades, por favor, son relativamente sencillas. Este es un pequeño ejercicio en clases. Dice, encuentre el rango de K utilizando el criterio de Nyquist para que el sistema de la figura sea estable. Simplemente van a preparar un pequeño documento de Word con la salida de los resultados de MATLAB. Si ustedes ponen, por ejemplo, los comandos que usaron para definir este sistema, con comandos, o si usaron el Simulink, también es completamente válido, pero aquí lo clave es identificar cómo analizar este sistema para aplicar el diagrama de Nyquist que nos permita eh, identificar qué ganancia de K hace que el sistema sea inestable, marginalmente estable y estable el sistema. Y eso, por favor, reportan un reporte más gráfico o visual hecho en Word y por favor lo suben a la plataforma del curso. Ya está habilitado el espacio. No se me cerró, pero bueno, en la virtual está el espacio que se llama actividad en clases. Bien, ya casi terminamos. Nada más nos faltan analizar dos conceptos. Les prometo que ya con estos dos slides, tres slides, terminamos. El uno es el margen de fase. El margen de fase es la cantidad de retraso de fase adicional al sistema cuando existe un cruce de ganancia por cero. Es decir, si analiza estos criterios de estabilidad relativa que se presentan en estos tres slides, corresponden al análisis de diagramas de Bode, ¿no? Cuando la magnitud del diagrama de Bode cruza el eje de 0 grados, de 0 dB, quiero decir, tomamos ese punto y para ese punto de esa frecuencia angular identificamos cuál es la fase del sistema. Para esa fase medimos cuánto le falta para llegar a menos 180 grados y ese valor es el que corresponde a la margen de fase del sistema. Es como decir cuánta fase le podemos agregar al sistema antes de que se vuelva inestable. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cualquier cosa de número polar, un número polar con magnitud 1, que giramos como vector hasta 180 grados, adquiere un módulo de menos 1. Y cuando eso pasa, es como si tuviésemos retroalimentación positiva y evidentemente haríamos inestable un sistema estable. Y el margen de ganancia, por otro lado, tomamos el punto de corte del sistema en menos 180 grados, identificamos esa frecuencia y para esa frecuencia en particular medimos cuál es la ganancia asociada en dBs y bueno, pues identificamos cuánto le falta para llegar a 0 dBs en este caso. Entonces, por eso dice aquí, es el recíproco de la ganancia asociada a la frecuencia angular en la que existe el corte del sistema en menos 180 grados. En sistemas de fase mínima, ¿qué era un sistema de fase mínima que tiene polos y ceros en el semiplano izquierdo? ¿No? O sea, todos negativos. Para un sistema de fase mínima, el margen de ganancia implica en un sistema estable cuánto habría que añadir de ganancia al sistema para que se vuelva inestable y viceversa, en un sistema identificado como inestable, cuánto habría que disminuir la ganancia para que se vuelva estable. Los márgenes de ganancia y fase en contraste con la gráfica de Nyquist nos indican qué tan cerca nos encontramos del punto menos 1 más J0 en la gráfica polar. Y adicionalmente en un sistema de fase mínima, que son los que típicamente implementamos, para garantizar estabilidad, tanto margen de ganancia y fase deben ser positivos. Bueno, en algunos casos son infinitos y cuando son infinitos significan sistemas muy robustos. Para rendimientos satisfactorios, sobre todo en el diseño de sistemas de control, buscaremos rendimientos o márgenes de fase entre 30 y 60 grados y márgenes de ganancia mayores a 6 dB. Criterios adicionales de estabilidad relativa, la frecuencia de corte, es la frecuencia en la que el sistema pasa por la frecuencia de menos 3 dB con relación a la ganancia de la banda de paso. El ancho de banda del sistema, pues evidentemente es la frecuencia media entre 0 dB, 0 radianes hasta la frecuencia de corte. Y la tasa de corte es la pendiente de la curva cerca de la frecuencia de corte del sistema. Permítame poner esto en formato visual. Vamos a partir de alguna definición de función de transferencia de segundo orden, por ejemplo. Pongamos esta. 1,
1, 2, 1. Vamos a hacer una gráfica de bode. Quizás vamos a ponerle un poquito más de resonancia. Ok. Ahí está. Bueno, aquí tendríamos que analizar cuál es la ganancia en la banda de paso. Es relativamente cero. Identificaríamos el punto de menos 3 dB. Ahí está, menos 3 dB. Y la frecuencia de corte, el omega V sería 1,49 y el ancho de banda sería este, ¿no? 1,49 radianes. Bien. Luego, nos dice cuál es el corte de 0 dB. O sea, cuando pasa justo por 0 dB. Aquí tenemos una ganancia de 2,13. Cuando pasemos justo por 0 dB, para eso le puedo liberar a poner selection style mouse position. Cuando justo pase por 0 dB, esto pasa aproximadamente aquí. Me voy a aproximar, por aquí, como en 1,31 radianes. Entonces, en 1,31 radianes, tendría que venir por acá, 1,31 radianes. Bueno, más o menos por ahí. Y dice que la fase es de menos 141 grados. Hay que medir cuánto le falta para llegar a menos 180 grados y ese valor corresponde al margen de fase. Y el margen de ganancia, por otro lado, en este caso no se va a poder medir porque el margen de ganancia implicaría cuando el sistema pasa los menos 180 grados, identificamos esa frecuencia y acá en el otro diagrama de magnitud medimos cuánto le faltaría al sistema para llegar a los 0 dB y ese corresponde al margen de ganancia. Ahora bien, medir esto de forma manual en el diagrama de Bode puede llevar a errores, claro que se puede automatizar, e incluso es más rápido si ponemos el comando margin. Este nos devuelve la gráfica de Bode y además nos dice margen de ganancia infinito y margen de fase 41,4 grados. Muy sencillo. Nada más que hay que entender que en este caso, claro, los márgenes de ganancia y fase positivos indican un sistema estable y mientras más grandes sean, claro, el sistema es más robusto. Perfecto. Esto les deja propuesta una pequeña tarea. Esta tarea la pueden hacer 100% en MATLAB, no tienen que construirla manualmente. Por eso también la tarea sería muy rápida. Se considera el sistema de control con retroalimentación unitaria de que tiene la función de transferencia que se muestra, dibuje el diagrama de Nyquist, luego considere el sistema de la figura que se muestra, dibuje el diagrama de Bode de lazo abierto y determine márgenes de ganancia y fase. Ya vimos cómo se automatiza eso. Muy bien. Aquí cerramos la sesión. Agradezco muchísimo su participación.